Las noticias en contexto. Bienvenidos a En Contexto, les saluda Diana Cecilia Rodríguez. Importante, unos 9 meses han pasado desde lo que algunos denominaron una nueva asamblea. ¿Qué proyectos han presentado en el hemiciclo parlamentario? ¿Son proyectos que ayudan a la población? Vamos a analizarlo en esta oportunidad con el diputado Jorge Bloise de la coalición Vamos. Diputado, bienvenido a En Contexto. Varias cosas que conversar con usted en este programa para abordar un poco sobre ese trabajo que se ha hecho desde uno de los órganos más importantes del país, como lo es la Asamblea Nacional. De hecho, usted ha presentado algunos de esos proyectos interesantes y que ameritan pues ese análisis. Quiero iniciar, diputado, preguntándole sobre las reformas a la carrera legislativa, de hecho, que ha provocado muchísimas reacciones y no necesariamente apoyándolo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, creo que 9 meses coinciden justamente con la mayor creación de Dios, que es la vida humana. 9 meses de básicamente de un parto que nos ha tocado duro. Ha sido muy duro entrar con ganas de transformar el país desde un hemiciclo un poco contaminado de las vías prácticas de siempre. Pero creo que hay una bancada independiente, Vamos, no creo, estoy seguro que hemos tratado de impregnar esa asamblea de dinamismo, de positivismo, pero sobre todo de mucho idealismo, que creo que fue lo que nos trajo aquí, las ganas de poder transformar. Y en ese mismo sentido nos hemos podido equivocar, hemos podido cometer errores, pero sobre todo nos mantenemos unidos, haciéndole frente al trabajo más importante que tenemos como diputados, que es de llevarle respuesta al país en materia de educación, principalmente, que es mi pilar, sí. En materia pues, de anticorrupción, que también es una de las propuestas que hemos presentado, de economía, etc. La propuesta de modificación al servicio legislativo responde a que, si bien puede recordar la ciudadanía, el periodo pasado, finalizando el periodo legislativo, se metió una modificación a la carrera de servicio legislativo para incorporar personas e introducirlas a la carrera de servicio legislativo de manera irregular, sin cumplir los requisitos, sin cumplir los tiempos. Se modificó la ley para básicamente hacer permanente y bloquear, digamos, un poco los nombramientos de centenares de funcionarios y que los propios servidores públicos de la Asamblea, que tienen 25, 30, 15, 20 años, me han parado en el pasillo para decirme, diputado, lo apoyamos, porque lo que vimos en el último periodo fue inaceptable. Metieron cientos de personas sin cumplir con el procedimiento, familias, gente ya que, pues, en una edad ya bastante avanzada, que no estaban yendo a cumplir sus obligaciones. Entonces, yo dije, ven acá, yo sé que muchos puede que no se atrevan a presentar esto, pero yo voy a presentar para que se pueda desacreditar. Yo no estoy eliminando la carrera de servicio legislativo, la única modificación que estoy haciendo es para poder darle la función al presidente de la Asamblea, que todo el que entró de manera irregular se revise su proceso y si entró de manera irregular se pueda desacreditar. Cuando usted habla de manera irregular, ¿a qué se refiere? Que no cumplió con los tiempos, no cumple con los requisitos, no tiene las funciones específicas ni el cargo adecuado, el tema de las marcaciones, el tema del horario, el tema de las funciones, el tema del propio proceso de la evaluación. O sea, cuando uno entra a la carrera legislativa es porque evidentemente el cargo no solo es indispensable para el buen funcionamiento de este órgano del Estado, sino que básicamente ya hay una experiencia aprobada y yo creo que es lo que nosotros debemos evaluar. Eliminar las botellas. Al final es lo que nosotros quisiéramos. Bueno, hablo por mí, por ejemplo, como diputado, me encantaría poder llevar a la Asamblea a ser una Asamblea mucho más productiva, una Asamblea que ese dinamismo que hemos llevado los nuevos diputados se imprima también en los propios servidores públicos, que lo vemos. La Asamblea se mantiene con los buenos servidores públicos que periodo tras periodo, cuando nosotros nos vamos, ellos se quedan llevando a la Asamblea en aras de poder, pues, fortalecer su institucionalidad. Entonces yo sí creo que es importante la carrera, pero que no podemos introducir personas que no cumplen con los requisitos y quizás sea más bien para blindarlos de cualquier despido o cualquier, pues obviamente, separación del puesto, cuando ya nosotros estamos pasando por una auditoría, por ejemplo, y estamos viendo que hay una importante cantidad de funcionarios que no están marcando, que no tienen funciones específicas, no tienen funciones claras, y por decirte lo mínimo, hasta el irrespeto. Si al final la Asamblea la conforma 71 diputados, se les debe tratar con respeto desde los servidores públicos y viceversa, los diputados
a los servidores públicos. Yo nunca les falto el respeto a nadie, pero por ejemplo hace unos días fue una turba de personas, de más de 100 personas, a pegarme a mi puesto de trabajo, a amenazarnos, a intimidarnos, a agredirnos. Entonces, hasta eso son cosas que tenemos que evaluar. ¿Se sintió decepcionado? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, porque primero que como diputados todos tenemos el derecho de poder presentar la iniciativa que nos sintamos nosotros responsables de poder presentar y nos sintamos obviamente convencidos de la idea, de los principios. Yo puede que esta ley no es perfecta, hay modificaciones que hacer, hay cosas que tenemos que tocar y tenemos que trabajar, pero fue algo que traté de proponer porque realmente a veces, y yo he conversado con la presidenta de la Asamblea y me ha dicho, yo tengo que destituir 200 personas y reintegrar 150, porque son parte y personas que no tienen una función, que no cumplen con los requisitos. Entonces yo digo, ¿qué tengo que hacer? Presentar una ley para modificarlo. Yo lo presento. Mira, y yo creo que todo el que me conoce sabe que yo soy así. Yo en educación es, digamos, mi área donde yo tengo más planificado todo, tengo un cronograma, tengo unas metas de impacto, indicadores, algo muy planeado. Pero en el resto de las cosas yo soy un pelado joven, echado para adelante, y si a mí me dicen que hay un problema, yo busco cómo solucionarlo. Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Se ha buscado enemigos con esa? Sí, claro, en los pasillos de la Asamblea. Yo nunca había tenido seguridad, o sea, nunca había tenido alguien que me acompañara. Estos días, desde que pasó eso, estoy acompañado porque realmente sí fueron de manera muy agresiva, nos intimidaron, nos amenazaron, repito, a mí y a mi equipo, que son 4 personas que estaban dentro del despacho. Entonces, yo sí hago ese llamado, yo pienso que debe haber un llamado de atención y una sanción a los que de manera agresiva fueron a nosotros a asediarnos, incluidos varios directivos de la Asociación de Servidores Públicos de la Asamblea, que varios me han manifestado, tienen ya una década ahí, no han hecho elecciones, a pesar de que el reglamento dice otra cosa, no han convocado a nuevas elecciones, no se va a una votación. Yo nunca había visto a la presidenta de la Asociación de Servicios Legislativos, nunca la había visto en la Asamblea, la conocí ese día cuando fueron a mi despacho a decirnos pues, una serie de barbaridades y pegarnos al vidrio y de manera muy agresiva. Entonces yo sí creo, yo no tengo miedo porque Dios me acompaña, pero sí debo decir que yo creo que nosotros tenemos que empezar a cambiar ese ambiente en la Asamblea hostil para que sea un ambiente de respeto y de debate, que podamos siempre debatir, que me digan por qué no están de acuerdo con desacreditar a los que entraron de manera irregular, que me lo digan y punto. Y nos vamos al debate, pero atacar a las personas y no a las ideas es un error que estamos cometiendo. De repente, ¿habrá alguien más detrás de ese sentimiento de inconformidad de algunos funcionarios? La realidad es que el periodo pasado el PRD se encargó de blindar, no solo en la Asamblea, en muchos lugares a su personal y a sus personas. Ellos eran mayoría, tenían 36 diputados que podían hacer básicamente lo que quisieran. Y no es, o sea, lo menciono porque no es un hecho público que el PRD, antes de salir, intentó blindar a cientos de funcionarios, en este caso en la Asamblea, de manera irregular. Y hacia eso es lo que yo estoy tratando de corregir lo que sucedió, porque los mismos funcionarios, cuando a mí se me acercaron funcionarios por primera vez, cuando presenté la ley, sí, a decirme algo, pensé que me venía a criticar o a decir algo negativo, me dijeron, diputado, estamos con usted, porque lo que vimos en los últimos meses fue inaceptable. Tengo 30 años aquí, nunca había pasado eso, entré a los 18, he venido creciendo, y a la gente le duele ver cómo incluso se puede desprestigiar la carrera del servicio legislativo producto del blindaje que se le da efectivamente, como dices tú, a las botellas. Sí, y es que hay excelentes servidores públicos que han hecho carrera en las instituciones, en este caso en el órgano legislativo. Al regresar de esta pausa vamos a seguir hablando sobre este tema también de otro proyecto que ha provocado muchísimas reacciones, como lo es la de protección al denunciante. Vamos a la pausa. En breve regresamos con En Contexto. Amigos televidentes, combatir la corrupción ha sido una de las promesas de muchísimos diputados, creo que también la de usted, diputado Jorge Bloise. Se ha presentado una iniciativa que trata sobre la protección al denunciante, y es que algunos servidores públicos, aunque tengan todos los ánimos de denunciar cosas irregulares dentro de la institución de trabajo, no estaría nada fácil. ¿Qué contempla este proyecto? Sí, este proyecto que presenté también con apoyo de Transparencia Internacional y que otros actores pues, de la ciudadanía que apoyan obviamente la lucha anticorrupción, lo que tratamos es de dar una herramienta y brindar un mecanismo de protección a las personas que se atrevan a denunciar. Tienen que ser efectivamente
delitos, no puede ser temas de calumnia, injuria, temas falsos hay incluso una sanción para aquellos que lo hagan de manera falsamente, pero todo aquel funcionario que es testigo de un acto de corrupción, darle esas herramientas para que lo pueda denunciar, decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a proteger como Estado, porque tú me estás recuperando tú estás recuperando del erario público esos fondos que se van destinados a causas de corrupción. Y aquí Panamá ha tenido varios casos que han surgido justamente de esa denuncia anónima. Por ejemplo, el tema de cuando hubo las donaciones cashback a la Asamblea Nacional. Eso fue un usuario que anónimamente llamó a una periodista y le presentó la denuncia. Incluso, en el periodo pasado, con el tema de la AIG, se presentó, el director encargado presentó una denuncia contra el director que estaba en el puesto, y también el Fondo del Presidente de la República, Fondo del Contralor, fue donde diferentes autoridades a presentarle la denuncia, no le hacen caso, la presenta el Ministerio Público, al final se separaba del cargo, y como me dijo él en su testimonio fue, yo como persona mayor, jubilado, yo puedo, asumir el costo de denunciar y quedarme sin trabajo. Que fue su destitución. Fue su destitución. Pero una mujer joven, madre de varios, no se atreven a denunciar, porque por más que ven los delitos pasar, por más que ven las cosas suceder, no se atreven a hacerlo por las represalias que pueden tener en su contra. Entonces esto es un mecanismo que brinda la protección a las personas que denuncian actos de corrupción, y que es algo, no es nuevo para Panamá. O sea, es algo que ya en diferentes países de la región está sucediendo. Panamá ya lo ha tocado. Este proyecto fue vetado en un momento por el presidente, en ese entonces el presidente Varela. Se ha intentado presentar nuevamente, no logró su éxito el periodo pasado, y ya yo he logrado que esté en segundo debate, y espero contar con el apoyo de 36 diputados para que sea ley de la República. ¿Por qué? Porque incluso ya hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan de la necesidad de tener este mecanismo, de proteger a las personas que denuncian actos de corrupción, porque solo así, dando esa garantía, podemos fortalecer la institucionalidad del país, podemos fortalecer la seguridad jurídica, y sobre todo podemos decirle a ese panameño que trabaja día a día y se esfuerza y le descuentan de su salario para poder pagar los impuestos, decirle, nosotros hoy tenemos una herramienta que si hay alguien que está haciendo un acto de corrupción, se le puede denunciar. Y esa persona que se atreva a denunciarlo va a estar protegido. Nada fácil, porque tenemos un sistema que pareciera que protege al que hace las cosas mal, diputado. Y hay miedo también, como lo hemos... Queremos revertir eso y ojalá sea una realidad. Nosotros tuvimos un voto en contra en el primer debate del diputado Luis Eduardo Camacho. Él dijo que era libertinaje, le parecía que esa propuesta podía traer libertinaje en el tema a la hora de presentar ese tipo de denuncias. Nosotros no estamos de acuerdo con él. Creo que el voto de los diputados, el diputado Cristiano Adames, el diputado Ariel Vallarino, de los diputados de Vamos, Roberto Zúñiga, Manuel Chen, el diputado de Moca, José Pérez Barboni, y el diputado del CD, Didiano Piniña, deben hacer ese llamado a una alianza para hacer las cosas bien. Yo creo que ojalá todos los partidos se sumen a este proyecto, porque, repito, no es un capricho mío. De hecho, yo lo presenté porque yo traté en este primer año, estos primeros 9 meses, presentar todos los proyectos a los que yo me había comprometido, en materia educativa, en materia de economía, de dinamización económico, y en el tema anticorrupción. En el tema anticorrupción, este fue un compromiso que hice en campaña yo, incluso 20 diputados más. Entonces yo creo que haber logrado tenerlo ya en segundo debate, que probablemente en los próximos días pueda llevarse a un tercer debate, conlleva la responsabilidad de todos los diputados de entender por qué entramos aquí. Yo sé que puede darle temor a algunos que están hace mucho tiempo en el sistema, pero decirle que primero darle la tranquilidad de que no se puede denunciar falsamente, pero en segundo lugar decirle, cuando el país empiece a tener esa seguridad jurídica, esa tranquilidad, esa institucionalidad, de que sabes qué, aquí si tú denuncias no es que te van a perseguir, sino que te vamos a proteger porque tú estás recuperando el dinero del pueblo panameño. Yo creo que vamos a empezar a mandar esos mensajes corriendo a la ciudadanía, que no es un secreto que la Asamblea está desprestigiada, y está desprestigiada por sus acciones. Entonces tenemos que corregir esas acciones, y esta es una manera de hacerlo. ¿Pero cree que ha cambiado en algo esa percepción o ese sentir de la población sobre el trabajo que se hace desde el legislativo? Mira, ahora con lo que denominaron una nueva Asamblea. Yo creo que nosotros lo hemos intentado, y hablo, bueno, obviamente por este diputado, hablo por mi bancada, hablo por... También debo reconocer que hay buenos diputados en todas las bancadas. Lastimosamente a veces
esas malas figuras, esos malos actores se comen el trabajo del resto de los diputados. Pero yo he escuchado diputados que tienen 4 o 5 periodos que me dicen, primera vez que trabajo tanto en la Asamblea. Como siempre hay quórum, porque Vamos hace quórum solo, siempre hay quórum, siempre hay pleno, siempre hay que ir a trabajar, siempre hay que abrir la sesión, siempre hay que debatir. Y nosotros creo que hemos mantenido un dinamismo en la Asamblea, que por lo menos eso ha cambiado, que nosotros estamos trabajando más en los proyectos de ley, se están debatiendo más cosas. Al principio fue duro, nos hemos tenido que aprender esas técnicas de verificación de quórum, de la sala ilustrada, esas cositas que no conocíamos antes de llegar, pero que nos han dado las herramientas para poder tratar de hacer algo diferente en la Asamblea y que incluso todos los proyectos de ley, que es lo que, por ejemplo, mi mente, mi filosofía de vida es construir país. Entonces, yo no importa el proyecto de quién llegue, de manos de quién llegue o quién lo presentó, yo todo trato de imprimir mi sello, mi marca, y que todo lo que llegue a la Asamblea salga un poco mejor de como entró. Y eso conlleva, pues, un trabajo, no quiero decir desgastante, pero difícil, pero realmente yo creo que, tal vez no ahorita, quiero pensar que en algún momento de la historia recompensará el trabajo que hagan, claro, que haga uno por el país. Decían entre quienes los critican a ustedes que al principio parecía que ustedes tenían entre ustedes una competencia. ¿Quién presentaba más proyectos? Y mira que... Sin contenido, ¿no? Yo creo que todos incluso, y viendo una entrevista de el Jorge hace 6 años, estaba criticando a los nuevos diputados porque estaban presentando muchas leyes, también sin fondo. Yo los mandaba a presentar proyectos de educación. Y yo te debo reconocer que yo la primera semana presenté el primer día, el segundo día, el tercer día le digo al equipo, ¿cuál presentamos hoy? Me dicen, no, Jorge, vamos a esperar para presentar el de educación. Le digo, no, tenemos que presentarlo hoy, hay que presentar proyectos todos los días. Entonces yo creo que todos pasamos por esa, o sea, todos veníamos con ganas de comernos el mundo y no es que se nos han quitado las ganas de comernos el mundo y poder cambiar el país, sino que nos hemos dado cuenta que toma tiempo transformar y el proceso ha sido duro. Por eso digo, esos 9 meses, por algo Dios, son 9 meses de vida, porque yo creo que incluso hasta entender que si los 20, mira, yo le he dicho a mis compañeros, si nosotros los 20 la bancábamos, pensáramos igual, hay 19 que sobran. Saquemos a 19 si pensamos igual. Hasta entender eso conllevó un tiempo, entender las diferencias, las posiciones, el debate con respeto que se debe realizar. Claro. Todo eso sí nos ha tomado un tiempo, pero yo creo que nosotros venimos a una siguiente legislatura con mucha más fuerza y ánimo y ahora dominando. No quiero decir que dominando el monstruo por dentro, pero entendiendo las técnicas legislativas para poder ahora impregnar la Asamblea de nuestros proyectos de ley y decir, si no se discute este proyecto que va a beneficiar la economía del país y los empleos, no vamos a seguir discutiendo el otro proyecto que es de un día, digamos, o que no es significativo en la agenda pública. Me quedo con también lo que usted ha mencionado sobre, de repente, esa madurez a lo interno de la bancada. Claro. Vamos a ver cómo andan las cosas a lo interno de Vamos. Conversamos sobre este tema al volver de la pausa. En breve regresamos con En Contexto. Regresamos en Contexto y en esta oportunidad conversando con el diputado Jorge Bloise de la coalición Vamos, la bancada Vamos. Diputado, dicen algunos que a veces el cargo cambia a las personas. ¿Usted lo ha cambiado a 9 meses a estar dentro del órgano legislativo? Me ha cambiado en el físico. Ahora me veo, la gente me dice, usted no parece de 26 años, usted parece de 32, de 35. Me ha cambiado físicamente, pero creo que internamente, que es lo más importante, espiritualmente, intelectualmente, no. Me ha costado madurar, nos tocó, creo que nosotros, repito, y lo dije creo que en el bloque anterior, veníamos con mucho idealismo, y yo creo que recuerdo fue una entrevista con usted, que usted me decía, ojalá esos ojos de sueño, ese sueño que yo tenía de cambiar la educación no se pierda, y nada de eso se ha perdido, pero sí nos ha tocado madurar para entender cómo son los procesos políticos propios de la Asamblea. La Asamblea estuvo varios meses enfocada en el tema de la Caja de Seguro Social. Entonces, ¿hubo fuertes diferencias de ahí? Fuertes diferencias internamente, externamente con otros colegas,
pero yo creo que todo lo que hemos tratado ahora es de reorganizarnos para que siempre el debate sea justamente en contenido y en un debate de argumentos, en un debate de ideas, en un debate de pensamientos, no en un debate de personas. E incluso esas diferencias internas que yo creo que el país lastimosamente le ha tocado ser testigo, nos ha ayudado a madurar y a entender que en nuestras diferencias de pensamiento está la riqueza de nosotros como bancada. Y lo dije, si los 20 pensáramos igual, 19 estuvieran sobrando. Sin embargo, las diferencias que afloraron luego del tema de la Caja de Seguro Social, puedo decir que en un porcentaje importante de la población le dolió y hasta se sintieron defraudados. Yo creo que a la población, a nosotros también, y nos costó, y por eso yo pido disculpas a cualquier ciudadano que se haya sentido defraudado, pero decirle que nosotros venimos ahora con muchísimo más ánimo, más ímpetu y más unión para poder trabajar juntos en el proyecto País. Yo creo que en esas ganas de comernos el mundo, todos estamos presentando proyectos en diferentes áreas y tenía un diputado que presentaba el proyecto del tema de agua, otro anticorrupción, otro en el tema de empleo, otro en el tema de educación, otro en el tema salud, otro en el tema de derechos humanos. Y cada uno tenía tantas ganas de decirle al circuito, estoy logrando esto, que ahí puede ser que nos costó un poco organizarnos como equipo. Pero yo me atrevo a decir que dentro de la bancada Vamos, yo coincido muchísimo más que con cualquier diputado afuera de la bancada de Vamos. Y ese aprendizaje que me llevo yo y que estoy seguro que lo tienen los 19, es lo que nos permite dar un siguiente paso como bancada, de poder dar las respuestas al país que necesita y de poder decirle que nosotros efectivamente llegamos con un compromiso, mantenemos ese compromiso y ahora más unidos que nunca vamos a darle respuesta a esos compromisos a la ciudadanía que está esperando y que nos está juzgando. Al principio también nos sentíamos, porque nosotros tenemos una vara, nadie critica a ningún otro diputado, solo los de Vamos. Pero también ven acá, es que nosotros nos quisimos medir con esa vara, con la vara de Juan Diego, con la vara de Gabriel. Y eso también conlleva otra responsabilidad. Incluso las críticas de las cosas que hemos podido cometer en estos 9 meses conlleva, pues obviamente esa madurez. Ninguno había estado en ningún cargo político, ninguno de los 20. Veníamos del sector privado, del sector informal, algunos no tenían empleo antes de entrar, con familia, sin familia, con pareja, sin pareja. Toda la realidad de cada uno, yo creo que de la noche a la mañana, si bien no teníamos contemplado la magnitud del cargo que ostentamos, hoy día es entender que el poder no cambia a las personas, desenmascara. Ese no es el caso de Vamos. En Vamos lo que esto hizo fue acelerar un proceso de madurez política y personal de cada uno, y que ahora en todas nuestras diferencias creo que encontramos los principios al que el país nos llamó, nos convocó el 5 de mayo y para el que tenemos que responder ahora. ¿Sí se llevan bien entonces? Sí, claro que sí, claro que sí. Incluso en nuestras diferencias hemos encontrado, siempre digo, lo que nos une. Por ejemplo, si yo no pienso igual en el tema de la Caja Social, que algunos compañeros, con cada uno de los compañeros que no pienso igual, he encontrado una bandera para unirnos y para poder luchar por eso. En el tema, por ejemplo, con el diputado Gaitán, que votó en contra, yo voté a favor de la Caja. Yo creo que con él me une el tema de limpiar Panamá. De limpiar Panamá. Hay publicaciones de usted también. Por eso, todo ese proceso de madurez fue necesario tal vez pasar por lo más difícil. Yo creo que procesos disciplinarios como tal? Entiendo que hay procesos disciplinarios andando y también son necesarios. Porque, repito, unos dicen, pero ustedes son una banca independiente, no tienen por qué entrar en un proceso disciplinario. Nosotros decidimos, al entrar en este equipo, medirnos con una vara más alta. Y eso ahora es lo que nos toca hacerle frente al país y decirle, efectivamente, nosotros tenemos otra manera de evaluarnos y de medirnos. Nosotros, sin ser necesario, publicamos nuestra declaración de conflicto de interés, nuestra declaración patrimonial. Y yo creo que esas cosas fueron lo que permitió que hoy fuese la bancada más grande de la Asamblea. Así que mantener ese compromiso para decirle al país que a pesar de las diferencias, hoy nos unimos por el proyecto País que soñamos y que nos trajo aquí, es el mensaje más fuerte y contundente para los panameños.
Y nos quedamos con ese mensaje, diputado Bloise. Definitivamente hay otros temas que abordar, ya será en otra oportunidad, gusto. pero válido el mensaje que ha enviado sobre toda esa población que creyó en ustedes, que cree en ustedes, cree. en ese nuevo proyecto de hacer la política de manera distinta. Y vamos a darle razones para que siga creyendo. Que así sea. Diputado, gracias por acompañarnos. Gracias. Amigos televidentes, esto fue En Contexto. Será hasta la próxima. Las noticias en contexto.